Son las 7:38. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, un experto en democracia y buen gobierno. Fue también asesor del Consejo Nacional Electoral. Doctor Ron, ha concluido la primera parte de estas elecciones ecuatorianas, elecciones express motivadas por la muerte cruzada que decretó el presidente Guillermo Lasso, y el CNE se encuentra siempre en el ojo de la tormenta. Tuvo grandes críticas en las últimas 2 semanas, grandes polémicas por sus actuaciones, sobre todo aquellas relacionadas con la situación del movimiento Construye, pero el día de ayer fue un día sin mayores sobresaltos, con la excepción del voto de los ecuatorianos en el exterior. Por otra parte, en lo positivo, hubo un escrutinio eficiente y una comunicación eficiente de los votos y una elección a los tiempos sin apagones electorales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se dieron estas elecciones. Buenos días, Gustavo. Excelente inicio de semana. Gracias por el espacio, la convocatoria. Y claro, después de una larga jornada electoral el día de ayer, pues creo que las primeras impresiones ya con resultados, con tendencias irreversibles, ya con un tema de procesar actas que han quedado como inconsistentes, se va asentando la situación política en la nueva perspectiva del Estado. Una segunda vuelta inminente entre Revolución Ciudadana y ADN, una sorpresiva subida de la candidatura de Daniel Noboa, sobre la base de muchos justificantes que igual se irán asentando esta semana. Gracias a Dios no aconteció ningún tipo de situación anómala alrededor de las elecciones. Hablemos de amenazas de criminalidad o inclusive pérdidas humanas. Un Consejo Nacional Electoral que, bueno, después ya de 4 elecciones ha aprendido a ser unísono y con una sola vocería, a pesar de las fallas existentes en el voto telemático. Y sin incidencia y trascendencia política como lo tuvieron previamente. Creo que los consejeros saben que de seguro es la última elección que podrán organizar. El voto telemático, sí, muchas dudas. De hecho, estaba viendo las causales de nulidades de elecciones, de escrutinio y votaciones. No se puede repetir las elecciones, no hay una causal específica, pero ojo que el Código de Democracia, Disposición General 9ª, establece como mandatorio que el Consejo Nacional Electoral debía haber hecho los estudios y previsiones para este voto telemático. Sí, se respetará la voluntad de los hermanos ecuatorianos residentes en el exterior, pero ni siquiera se pudo votar el 50% de registrados. Entonces, parece que por ahí sí hay una responsabilidad de orden político por parte del Consejo Nacional Electoral. Y creo que además hay otra cosa, la aceptación de resultados en las horas siguientes a lo acontecido en las elecciones es casi inmediata y respetuosa. No hay una pelea. Creo que las diferencias porcentuales hablan por sí solas, pero si hubiésemos estado en otras circunstancias, recordemos que hasta Isidro Romero, con menos del 1% de votación, acusó de fraude. Pero aquí ha habido una aceptación y una madurez política, principalmente por las personas y candidatos que han obtenido votaciones no tan favorables y que, claro, han aceptado con humildad, han aceptado además con expresiones democráticas este tipo de resultados, a pesar de cualquier tipo de pelea que esto puede generar. Pero creo que es una jornada democrática exitosa para el país, sorpresiva también, y expectantes respecto de los resultados que pueda tener la Asamblea Nacional por la coaligación y relaciones de contrapoder que existirían con el Ejecutivo. Se viene una segunda vuelta muy amplia, muy compleja, en la cual los candidatos sacarán sus haces. Esperemos que de la lección aprendida con el gobierno de Guillermo Lasso, quien exacerbó la campaña en segunda vuelta y ofertó todo lo que pudo a los ecuatorianos, nos quede una conciencia de que no todo es oferta, sino más bien planes plausibles, cualitativos y cuantitativos. Creo que esa es la evaluación de la jornada, estimado Gustavo.
Doctor Ron, muy buenos días. Quizás concentrándonos en este momento en las fallas del voto en el exterior, como usted confirma, efectivamente, ni siquiera el 50% de quienes se registraron lograron cumplir con esta votación. Sin embargo, le escuchamos a la titular del CNE, a Diana Tamain, diciendo que al cierre del proceso, el Consejo Nacional Electoral analizará esta situación y se tomará una decisión solamente en caso de que pueda influir los resultados, o puede influir esta votación en los resultados que ya tenemos al cierre del proceso electoral, es decir, esta segunda vuelta entre la candidata González y el candidato Noboa, y que si es que luego de este análisis esta votación no influiría en nada, pues las cosas quedarían simplemente así. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Sí, creo que nuevamente la vocería y oficial institucional del CNE tiene fallas sobre la base del desconocimiento. Casi 5 años en funciones y creo que todavía no han leído el Código de la Democracia algunos de los consejeros. En primer lugar, para que se pueda hacer una repetición de las elecciones, no es que esto depende de los resultados electorales. Desde el artículo 143 al 146 se establecen las causales de nulidad de votaciones, elecciones o escrutinio. No puede ser una decisión tan sencilla como que la presidenta del CNE diga, vamos a ver si se lo repiten, si las diferencias así lo determinan. Primera declaración irresponsable. Artículo 143, se declara nulidad de las votaciones, 5 casos, ninguno de estos cae dentro de las causales como para repetir las votaciones de las circunscripciones especiales del exterior. Artículo 144, para referencia nomás. Doctor Ron, estamos teniendo algunos inconvenientes con su comunicación, se está cortando de manera permanente, no le estamos entendiendo muy bien, no sé si podemos revisar. Parecería tener relación con sus audífonos, no sé si quizá los vuelve a conectar, doctor Ron. Sí. Ya, pero allí tendría que desconectarlos quizá para utilizar el micrófono de su computador. Mejor ahí, Gustavo. Parece que sí, ahora sí. Sí, no estaría de más que nos repita su última respuesta. Claro, con todo gusto. A ver, lo que yo decía es que parece que estas declaraciones nuevamente se basan en el desconocimiento de la integración de la norma. El Código de la Democracia establece causales de nulidad a las votaciones, elecciones y escrutinios, del artículo 143 adelante. La declaración de lo que entiendo, de lo que buscaría Atamain en su discurso señalar, es que la declaración de nulidad de votaciones de las circunscripciones especiales del exterior. Entonces, muy complejo, ya que no se cae en ninguna de las causales referenciadas en el Código de la Democracia. Así que, difícil. Otra cosa, declaración sumamente irresponsable de la consejera al señalar que verán y analizarán sobre la base de las diferencias electorales. Entonces, por ahí no va la situación. Recordemos que en democracia todo voto cuenta. Y además, no tenemos que ver en cuanto a la candidatura nacional entre Luisa González y Daniel Noboa. Las circunscripciones especiales del exterior, 3, eligen a 6 asambleístas, es decir, nuestros compatriotas tienen que estar representados en la asamblea y ahí pueden haber diferencias sustanciales por el método de asignación de escaños. Así que esperemos que después de las auditorías respectivas e inclusive el análisis que se haga y ver si es que efectivamente fue un hackeo internacional, el Consejo se hace responsable de la situación y no hablar sobre tendencias y demás, sino sobre los parámetros legales que establece el Estado de Derecho, nada más que eso en cuanto a la representación y a las votaciones del exterior. Y claro, Gustavo, el tema es que cada voto cuenta y aquí no es un tema de diferencias sustanciales como para reconsiderar un voto. El padrón electoral de los ecuatorianos en el exterior llegaba a casi 410,000 personas. De esas se inscribieron alrededor de 120,000 y un poco más, y de esas menos de 50,000 votaron. Así que recordemos que también el Código de la Democracia hacía mandatorio el voto telemático para estas elecciones. CNE no estuvo preparado, ese es el diagnóstico. Quizá una gran mancha que queda en estas elecciones es el tratamiento que se dio al caso del magnicidio a Fernando Villavicencio. En forma previa a las elecciones hablamos ya sobre usted, sobre qué pudo haber hecho el CNE para manejarlo de una mejor forma. Cristian Zurita, quien de cualquier manera obtuvo un 16% el día de ayer, dijo sentirse orgulloso de haber ocupado ese tercer puesto en unas elecciones nacionales en las que tuvieron que navegar contra todo.
Sí, las actuaciones previas del Consejo Nacional Electoral dejaron mucha duda, pero Gustavo, justo lo analizamos con ustedes. Era principalmente por el desconocimiento de la integración normativa, de no tener una reacción de lo que podía suceder en ese momento, ¿no? Y también la no certeza de esta firma otorgada supuestamente por Cristian Zurita a la organización política Reto. Entonces, eso dejó mucho que desear. Creo que se alivianaron esas fuerzas. Algo que es muy importante en democracia y en términos democráticos es que se elimina la tesis del fraude. Eso es sumamente importante, creo que en términos democráticos. Hay una confianza y una estabilidad, principalmente hacia el Consejo Nacional Electoral, pero no tanto por las funciones del CNE, sino por la madurez política de los candidatos. Como les decía al inicio de la intervención, en las últimas elecciones hasta Isidro Romero alegó fraude, pero en este momento todos los candidatos han aceptado los resultados de las elecciones. Entonces, sumamente importante eso, y deja cualquier resquicio de incidencia en los los resultados obtenidos. De hecho, es el propio CNE el que podría incidentar con un discurso no sostenido el tema de los resultados definitivos en las circunscripciones especiales del exterior. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos. No hay una causal, nuevamente, insisto en este tema de nulidad de escrutinios, votaciones o elecciones por lo acontecido en estas circunscripciones especiales. Sería importante que las investigaciones del caso y la auditoría del caso devele el tema del hackeo informático, porque ese tema del hackeo informático sí puede generar una bola de discurso o una narrativa hablando de apagones o de movimiento, de votos y demás. O sea, cuando se habla de un hackeo informático, no se le puede tomar una expresión tan sencilla como la realizada por los consejeros, porque si hay un hackeo a la votación en el exterior, ¿quién quita que haya un hackeo a la votación en general? Entonces, yo creo que ahí hay que afinar términos y presentar resultados inmediatos hacia los ciudadanos y electores, principalmente del exterior, porque el ecuatoriano del exterior también se siente afectado por esto. Viendo ya con una perspectiva postelectoral, doctor Ron, ¿qué nos puede decir usted sobre las reformas que tendrían que hacerse al Código de la Democracia, la ley orgánica que regula las elecciones ecuatorianas, particularmente en la situación de poder manejar de mejor forma ciertas contingencias, esclarecer ese umbral de actuación de libre albedrío que tendrían los vocales del Consejo Nacional Electoral para asumir justamente ciertas responsabilidades en estas contingencias, y sobre todo la urgencia de elaborar ciertos reglamentos para justamente dar mayor claridad a los contenidos del Código de la Democracia? De acuerdo, Gustavo. ¿Qué es lo que sucede con el Código de la Democracia? Que es una norma que lamentablemente ya está caduca y vaciada en algunas instituciones político-jurídicas y que otras nunca funcionaron. Su vigencia desde el año 2009, con 2 reformas en el 12 y en el 20, no generaron la perspectiva adecuada como para sostener la estabilidad del sistema democrático. Nosotros estamos en una evolución del sistema de organizaciones políticas, es decir, un subsistema del sistema democrático. Y estamos en un proceso de personalización de la política. Los resultados de esta elección son clarísimos. Las organizaciones políticas, como les decía, nos deben un montón en este país y se está votando por candidatos. Recordemos la estructura político-partidaria que está detrás de la candidatura de Daniel Noboa. Es una estructura política partidaria inexistente de 2 organizaciones políticas que son de papel. Amigo, inclusive, una organización política que pertenecía a una persona que estaba privada de la libertad y que luego pasó a otro candidato, a Pedro José Freile, y que luego pasa a una nueva directiva. Entonces, en primer lugar, lo que se quiere hacer es una perspectiva y una reorganización de las organizaciones políticas, porque si es que no se toma en cuenta que estamos votando por personas en esta elección, los legisladores, o al menos, y el Consejo Nacional Electoral, no se va a dar cuenta de lo que está pasando realmente en la política ecuatoriana. ¿Qué es lo que sucede cuando cuando los sistemas político-electorales evolucionan hacia una personalización de la política? El sistema tiene que adecuarse. Es decir, la sociedad empieza a cambiar su tendencia votacional, pero el sistema tiene que empezar a adecuarse, porque en este momento nuestro sistema político electoral no está lo suficientemente adecuado para sostener una personalización de la política. Recordemos que en este momento nosotros estamos votando por listas cerradas y bloqueadas.
y así tenemos una personalización de la política. Entonces, reconsideración respecto de la forma de asignación de escaños y también de abrir y desbloquear las listas, porque las organizaciones políticas son las que finalmente nos están poniendo el orden de candidatos, y eso en este punto del sistema democrático es totalmente imprudente. Segundo lugar, los umbrales de representación de las organizaciones políticas. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad que en este momento las organizaciones políticas no representan absolutamente a nadie, y que si es que lo hacen es porque tienen alguna organización. Las organizaciones políticas tienen que ser evaluadas después de cada elección a efectos de ver los porcentajes de los votos obtenidos y eliminar la mañosería, perdónenme la expresión, de que las alianzas tienen una misma representación para mantener el registro. Miren lo que está pasando con la candidatura de Jan Topic, que es la cuarta, tiene una representación importante en cuanto a votos válidos y va a salvar al Partido Sociedad Patriótica, que ya no tiene ningún tipo de representación. Entonces, esas son las dos principales reformas estructurales que debe tener el sistema. Doctor Ron, ¿usted considera que esta debería ser una prioridad por quienes lleguen al poder luego de este proceso electoral del 20 de agosto y si los tiempos alcanzarían para el proceso electoral del 2025? Los tiempos no alcanzan, definitivamente. Esta asamblea tendrá 1.4 años a efectos de realizar su labor legislativa y de fiscalización y control. Aquí lo importante, y el día de ayer estaba en un foro con otros analistas, decían, ¿qué va a hacer esta asamblea? Y los 5 personas que estuvimos en el foro dijimos que absolutamente nada. Si es que es súper complicado, y de lo que veo, y les digo desde la experiencia personal, muchos de los candidatos han tomado contacto y les he dicho, tienen que ir con un proyecto de ley ya redactado desde mucho tiempo atrás, y creo que ninguna de las fuerzas políticas tienen proyectos ya específicos, salvo por ahí 2 fuerzas políticas, pero los demás están en un estricto coyunturalismo. La Asamblea Nacional tiene poco margen de acción, debería retomar algunas leyes que se quedaron en el archivo de la Asamblea cesada, leyes importantes en materia tributaria, en materia económica, pero también en reforma y estructura del Estado. Difícil porque el proceso legislativo, al menos de una ley orgánica, toma entre 11 a 14 meses. Entonces, para tratar una ley orgánica en el tiempo de la nueva asamblea, desde que ésta se sienta, tendría que haber un proyecto de ley orgánica que se lo sienta desde inicio, porque si no, la asamblea lamentablemente no va a generar absolutamente nada. Fiscalización y control, eso sí va a ser bastante complejo. Recordemos que el correísmo va a tener una representación muy alta en esta asamblea, ¿sí? Mejor de la que tuvo en el último periodo. Veamos qué alianzas se cierran, pero sí podría darse una activación de juicios políticos, a pesar que esa institución está ya vaciada, ¿no? Entonces, por ahí creo que sería la tensión entre asamblea y autoridades de Estado. Al propio CNE, por ejemplo, que ya tenía un juicio político y ahora tiene un segundo incumplimiento con el tema del voto telemático. No descartemos el tema de la Fiscal General del Estado, la reconfiguración del CPCCS. Entonces, la Asamblea va a tener un rol protagónico en cuanto a fiscalización, control y reestructura de la institucionalidad, pero no en producción legislativa, lamentablemente. Yendo un poquito hacia el campo de la teoría política, doctor Ron, 8 candidatos a la presidencia de la República provenientes de alianzas, como usted ha hecho énfasis, sin duda simplificaron las cosas en cuanto a la operativización de estas elecciones. Pero hay un fenómeno en Ecuador que se diluyeron las ideologías. Es una tarea sumamente difícil para un politólogo, inclusive, eso lo hemos visto, lo hemos escuchado en la jornada del día de ayer, encasillar ideológicamente a cualquiera de los candidatos, a cualquiera de las tendencias, incluyendo a los triunfadores del día de ayer. La pregunta que nos queda es hacia dónde evolucionará la política ecuatoriana. Lo que te decía, Gustavo, previamente, estamos en un ámbito de personalización de la política, donde las organizaciones políticas dejan de existir. Y parece que Ecuador es el laboratorio en el cual se repiten las prácticas de otras democracias inestables latinoamericanas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, y ahí sí desde lo teórico, como tú me lo mencionas, cuando nosotros hacemos una evaluación de
de un candidato, este tiene que cumplir 3 estratos: del personal, el de militancia política y finalmente el de la experiencia. La personalización de la política elimina el estrato 2, que es el de militancia política, y se puede dar un transfugismo. Las organizaciones políticas pasan a un segundo plano, ya que no se confían en ellas, y el sistema puede implosionar cuando hay el tema de la personalización de la política y el sistema electoral no se adecua. Por ejemplo, lo que te decía de las listas bloqueadas y cerradas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una implosión del sistema electoral? Los candidatos que llegan al poder llegan con una ilegitimidad natural y se vuelven procesos de no gobernanza. Es muy complicado hacer las alianzas, ya que se empieza a generar distorsiones dentro de los órganos de representación y no se puede hacer una sinergia hacia un punto focal. La personalización de la política también lo que hace es que no se puede hacer un seteo de agenda de política pública consensuado. Sí, nosotros hemos visto que, por ejemplo, de una manera alarmante en el Ecuador, las 3 necesidades constitucionales y básicas de atención del Estado, que son empleo, salud y educación, han sido desplazadas por una transversal de la seguridad. Eso, cuando es una política pública estrictamente del Estado central, no va a poder ejecutarse cuando hay esta dispersión y esta personalización de la política. Entonces, yo creo que hacia allá está yendo el sistema electoral si es que no hay una reforma fuerte en cuanto a las responsabilidades, atribuciones y exigencias de las organizaciones políticas hacia las organizaciones políticas y de la representación que estas pueden tener, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente ya vimos que lo único que ha generado es una dispersión de ese pleno, y que imagínate que la elección número 4 es cuando recién se bajan las tensiones, y eso se requería desde el momento número 1. Le pediríamos una reflexión final, doctor Ron, sobre esta situación que se da, que se configurará, culminará el próximo 15 de octubre con la segunda vuelta. No podemos olvidar que estamos eligiendo básicamente un presidente interino de Ecuador que ejercerá el poder por un periodo de entre 16 a 17 meses. Sí, la reflexión en ese sentido, y creo que la lección aprendida de las elecciones 2021 es que en la segunda vuelta se exacerbaron las propuestas, entre comillas, porque fueron más ofertas populistas de campaña. El nivel que tenemos en el Ecuador, que es algo súper bueno, el nivel de escrutinio político que estamos teniendo de los candidatos, parece que va en aumento, ¿sí? Entonces ya no hay un exacerbado populismo, hay que cuidar muchísimo lo que pasa en la segunda vuelta, los ofrecimientos de campaña, y hacer una distinción entre demagogia populista y realmente propuestas plausibles, que es lo que ha detonado esta nueva forma de escrutinio de los candidatos. Veamos cuáles son los haces que tienen los candidatos para la segunda vuelta, los binomios en este caso, y hacer un voto siempre razonado. La personalización de la política, que es en lo que estamos cayendo, permite eso, y esperemos que, y eso sí, los asambleístas finalmente tomen un rol no protagónico, pero sí de conciencia social e institucional en este nuevo estado y en este nuevo periodo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Ron. A ustedes, Gustavo, una excelente semana a su producción y a quienes nos ven y nos escuchan. El doctor Esteban Ron Castro es académico, experto en democracia, buen gobierno, fue asesor del Consejo Nacional Electoral. Son las 8 de la mañana con 1 minuto.